Muy buenos días a todos. Soy Alejandro Núñez, analista de la firma de XTB. Por favor, confirmarme que me oís correctamente. Perfecto. Pues muy buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar el morning, hoy 13 de marzo, analizando los distintos mercados como siempre, viendo coyunturas y eventos macroeconómicos y sobre todo impacto en los mercados, tanto de renta variable, renta fija, divisas y por supuesto también materias primas. Semana importante, la titulamos Semana del Brexit. Esta semana se espera que sea el camino del posible aplazamiento formal del plazo del Tratado de Lisboa, en el que se dilatará esas expectativas para salida de la Unión Europea por parte del Reino Unido, pero con el objetivo de que los británicos puedan ir a las urnas, ¿de acuerdo? Y decidir posiblemente de nuevo si realmente quieren, cuándo y por qué quieren salir. Por tanto, una semana clave, veremos cómo está afectando al FTSE, por supuesto también a la libra esterlina. Y en el resto de Europa tenemos distintos datos, la verdad que la mayoría no son nada buenos, son pesimistas. En relación a la producción manufacturera en toda Europa sigue perdiendo fuerza. En cambio, en el gigante alemán, ya sabemos que es un país, ¿no? Pues principalmente comercial, en el que las exportaciones y las importaciones representan un 40% del PIB alemán, están perjudicando las caídas de las negociaciones internacionales, lo cual estamos viendo cómo ese Producto Interior Bruto, ¿no? Y cómo esa presentación de resultados empresariales en Alemania durante los dos últimos meses han caído, y en este último trimestre, en el mes de enero, febrero, marzo, en este trimestre del 2019, también las expectativas siguen cayendo y es posible que Alemania tenga recesión técnica, como ya tiene Italia. En cambio, en Estados Unidos tenemos un signo mixto totalmente, en el que vimos a finales de la semana pasada cómo las ventas al por menor fueron realmente superiores a las expectativas. En cambio, los datos manufactureros, al igual que en Europa, siguen cayendo. Sí que es verdad que la economía en Estados Unidos no tiene ni mucho menos el escenario que en Europa, donde su mercado y sobre todo su economía están más fortalecidas por las negociaciones, y por tanto, en este final ya de trimestre, analizábamos al inicio, incluso en diciembre, de que el primer trimestre iba a ser un trimestre muy bueno para la economía y sobre todo para la renta variable, pero que acercándonos a medida de que finalizaba y por supuesto en relación a la semana del Brexit, que es en la que estamos, la economía se iba a contraer, iba a haber menos volatilidades y sobre todo iba a haber un nuevo periodo. El periodo que tendremos seguramente durante los dos siguientes trimestres, seguramente hasta septiembre-octubre. Principalmente un periodo, un escenario centrado en los datos macro y, por supuesto, los resultados empresariales. Los datos macro serán la guía, serán el camino para los mercados. Desde luego, ahora más que nunca, los bancos centrales europeos están intentando fortalecer lo que es la economía sin éxito, ya que no conseguimos, por supuesto, alcanzar ese 2% de inflación en Europa. Mario Draghi la semana pasada nos dio ese mensaje, un mensaje lobby, tranquilo, de que realmente las expectativas de subida de tipos se iban a alargar y prolongar en el tiempo, y por tanto iniciamos ese nuevo periodo y escenario que comentamos, ¿de acuerdo? Pues tras esta introducción, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar lo que son los mercados. Como estamos viendo en pantallas, los calendarios económicos del día de hoy. En relación a los eventos macro, importante principalmente, ¿no? Lo que os he comentado de las decisiones manufactureras en Europa, del tema del Brexit. Fijaos en España, como a las 9, de acuerdo, ha sido el dato publicado, el IPC del mes de febrero, valor el publicado igual que el previsto, algo superior al valor anterior, lo cual nos está indicando, ¿no?, nuestra economía doméstica, que realmente no estamos siguiendo la estela del resto de países europeos. A expensas de eso, observamos como el índice de precios, el consumo, de acuerdo, está ya en positivo respecto al valor anterior, es decir, el nivel de precios básicos está aumentando, ¿no? ¿Vale?
Y en relación a los datos importantes de esta semana, tenemos, fijaos, el stock de petróleo semanal, un valor inferior, ¿de acuerdo?, al valor anterior, por tanto, debería tener unas expectativas alcistas en el crudo, en este caso en el West Texas. Sin más dilaciones, vamos a comenzar. El DAX alemán, hablábamos hace 5 minutos brevemente de que la producción manufacturera en Alemania y en el resto de Europa se estaba contrayendo, estaba teniendo peores valores de los esperados y en cambio las exportaciones alemanas, que representaban un 40% del PIB, estaban cayendo bruscamente, principalmente por esas caídas de las negociaciones internacionales por los nuevos aranceles. Desde el punto de vista técnico, fijaos la línea de tendencia, ya la rompió, ¿vale? Que lo estuvimos analizando, ¿vale? Tras esta ruptura nos da una señal alcista y tras alcanzar la zona de resistencia, que era la zona de resistencia del punto anterior, que es este punto que marco, en torno a los 11.679, nos encontrábamos en velas diarias, que es lo que veis en pantallas, con un pequeño movimiento lateral, pero con una vela envolvente con expectativas alcistas. Estos movimientos son los que observamos, ¿vale?, a primeros de esta semana, lógicamente con el mercado americano impulsado, y con el movimiento de ayer nos brinda, ¿no?, la oportunidad de un movimiento lateral. Ya en el corto plazo observamos, fijaos, tras alcanzar la zona de resistencia, ¿vale?, la zona de resistencia, la zona intermedia, nos daba una señal de entrada en velas diarias y observamos esta tendencia de máximos mínimos, pero que ha sido pulverizado en solamente una sesión. Fijaos con qué fortaleza cayó ayer el DAX. ¿Qué nos está indicando? Lo importante es que está intentando consolidar los niveles previos, estos niveles que estoy marcando. Aquí es donde inició, ¿de acuerdo?, el inicio para continuar a atacar los máximos y está realizando los famosos máximos mínimos crecientes. Es decir, en estos puntos, estas líneas que estoy marcando como zonas de soporte, nos ofrece movimientos de entrada para continuar con la tendencia previa. Importante cómo afectará a lo que es el mercado anglosajón con el tema del Brexit. Ahora vamos a pasar en profundidad, ya que considero que es el protagonista de la semana. Y estamos viendo al inicio de la apertura, vamos a verlo en velas de 30 minutos, cómo está entrando lo que es fortaleza, ¿de acuerdo?, de volumen. Importante para el trading, importante para las posiciones. Ahora mismo en el DAX nos encontramos en un canal lateral, un canal dibujado por la parte alta, por esta zona de resistencia, y en la parte baja nos encontramos con este punto, este vértice de soporte, los 11.489. Podemos utilizar perfectísimamente aquí lo que es el RSI, que lo tenemos aquí abajo, para aperturarnos en el mercado. Lo más probable es el toque en este mercado, en este nivel, que tenga una corrección, pero puede que a lo largo de la semana veamos una ruptura al alza. Aquí, ¿de acuerdo?, nos daría una señal muy buena de entrada en estos niveles, 11.563, para continuar con la tendencia. El precio objetivo, la mitad de la vela de ayer de la caída, es decir, aproximadamente en esta mitad de la zona de 3/4 de esta vela, 11.600 puntos, sería el precio objetivo en caso de romper este vértice para buscar una posición alcista. ¿De acuerdo? Comentarme posiciones que tengáis en el DAX. ¿Estáis posicionados alcistas, bajistas? Vale. La mayoría de vosotros, todos excepto un par, ¿de acuerdo?, estáis posicionados alcistas. En caso de las posiciones alcistas, vigilar, por supuesto, este vértice, este nivel, los 11.460 puntos, algo alejados, son 80 puntos de diferencia, porque nos podría, de acuerdo, indicar, en caso de ruptura a la baja, una nueva posición bajista. Mientras tanto, no lo es, el escenario es positivo, es favorable, como os he indicado, y esperaríamos, de acuerdo, un distinto toque a esta zona de resistencia, que estamos muy próximos, solamente 10 puntos, ¿vale?, para intentar buscar lo que es una pequeña corrección y con una pequeña corrección volvernos a subirnos a la posición para romper esta línea de resistencia.
De hecho, el DAX está cogiendo fuerza en el corto plazo, en velas de 5 minutos, fijaos. Fijaos el movimiento que está teniendo desde que hemos iniciado el morning, ¿vale? En 4 velas, en 15-20 minutos, el movimiento ha sido totalmente envolvente, superando resistencias y, como podéis ver, con subida libre, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña prueba para intentar buscar a lo largo del morning el toque en la línea de resistencia, aunque lo veo bastante alejado. Ahí lo veis con el take profit. Voy a buscar en la zona de resistencia. Vale. Pues si tenéis alguna duda respecto a lo que es el mercado del DAX. Vale, fantástico. Pues como os he indicado al inicio, se espera hoy que sea, bueno, la semana del Brexit, viendo lo que es ese aplazamiento de la economía británica y observamos, fijaos, de acuerdo, un nivel crucial. ¿Por qué? Nos encontramos en el nivel del Brexit, del FTSE, en el que ha perforado, ¿no?, esta línea bajista, nos dio una señal de entrada, se apoyó perfectamente en las medias móviles con un cruce justo en el vértice. Y actualmente estamos viendo una corrección por ese posible aplazamiento y, por tanto, debilidad, ¿no?, de la economía británica, que está apoyándose en la media móvil, de acuerdo, de corto plazo, y en la de medio plazo está actuando como zona de resistencia. Nos encontramos en una disyuntiva bastante clara, bastante importante, zona de resistencia con la pequeña zona de soporte. Este es el escenario ahora mismo del FTSE. Y veremos, de acuerdo, cuando se produjo el famoso Brexit, ¿vale? Que os acordáis del descalabro, ¿no?, que dejó del famoso gran gap del mercado. Ahí podríamos observar lo que es, de acuerdo, un movimiento lateral con expectativas al alza. Repito, al alza. ¿Por qué? Porque favorecería lo que es a la economía doméstica británica con ese aplazamiento y posiblemente podríamos ver lo que es un nuevo escenario, en un nuevo referéndum y, por tanto, unas nuevas votaciones. En cambio, a la libra esterlina, que es la que quiero analizar a continuación, fijaos el movimiento respecto, por ejemplo, al euro. Vamos a ver si lo tengo. Aquí lo tengo. Respecto al euro. En el corto plazo nos está mostrando ya debilidad de lo que es el euro. Es decir, está fortaleciéndose la libra esterlina. Veíamos, fijaos desde qué niveles venimos, ¿no?, de la libra esterlina, perdiendo zonas de soporte, pero por debilidad del euro y no fortalecimiento de la libra. En el corto plazo, a pesar de ello, de intentar una envolvente, sobre todo por apreciar lo que es la moneda británica, es decir, viendo debilidad del mercado, se aprecia lo que es la divisa, se encarecen los productos, los bienes y servicios británicos y podríamos observar y ver lo que es una fuerte subida de la euro-libra, ¿de acuerdo? Viendo lo que son expectativas bajistas, ¿de acuerdo? Fijaos también con el cable, con la libra frente al dólar americano, que es lo que tenemos aquí en pantallas, como la libra en el corto plazo también está perdiendo fuelle, está, de acuerdo, debilitándose a pesar de los fuertes volúmenes alcistas. ¿De acuerdo? Algunos de vosotros estáis posicionados en el FTSE, en el británico o en cambio lo que es la divisa, la libra. Vale, ¿qué tipo de posiciones tenéis? Vale, Diego me comenta que está posicionado alcista en el FTSE, que es el que tenemos ahora mismo en pantallas, en torno a los 7.000 puntos, ¿vale? 7.000 puntos. Importante que no pierda lo que es la zona de soporte, que es la delimitado aquí, los 7.029, ya que tu posición se encuentra en una zona intermedia, es decir, una entrada en la parte baja, ¿vale?, para continuar. En ese caso, desde luego, vigila y controla lo que es la posición del stop loss. Muy importante, Diego, que pongas el stop loss siempre y cuando lógicamente se lleve a cabo el aplazamiento. Sin lugar a dudas, es un escenario mejor para proteger, ¿de acuerdo? Y no buscar posiciones de grandes profits.
Pues pasando el mercado, vamos a pasar al mercado nacional. Fijaos el movimiento del IBEX. Vimos el fortalecimiento de la semana pasada. Voy a quitar esto, disculparme. Sí. Voy a quitar las cuñas para poderlas ver y así que lo podáis entender. Os comentaba, el movimiento del IBEX, fijaos, ¿no? Las gemelas en techo que hizo los 9.359 puntos, aquí marcado, un movimiento lateral, un movimiento de murciélago que se llama, lo hizo el IBEX, ¿de acuerdo? Este es lo que es el ala del murciélago, ¿de acuerdo? Bueno, lo que es la cabeza, que se ve muy bien delimitada, muy bien marcada, y es un movimiento técnico que se produce muy poco en los mercados y que es bastante fiable. Aquí vemos la formación de murciélago, de hecho parece de manual, y tras cerrar el mercado nos está dando ya una gran señal bajista, una señal bajista que ha continuado, y no es que haya continuado, sino que ha perdido las zonas de resistencia, ¿vale? Y las zonas de soporte, resistencias anteriores convertidas ahora en soporte. Vemos el mercado que sigue debilitándose, ¿vale? Y este famoso gap de aquí es el famoso gap de escape. Podemos ver, también interpretar este gap, es un gap de continuación bajista. Es decir, estamos observando como el IBEX 35, tras abrir lo que es con un mercado bajista, está intentando rebotar lo que es su posición para intentar tapar el gap. Tenemos bastantes puntos de diferencia, que es justo este círculo, para intentar tapar el gap, pero la formación técnica nos está dando posible una zona de pullback hasta la zona de soporte en torno a los 9.139 para buscar la debilidad del sector y por tanto del mercado nacional. ¿Vale? Importante lo que es el análisis del IBEX, sobre todo con esta formación técnica y también los datos macroeconómicos. Hemos visto, ¿no?, como el IPC del mes de febrero ha aumentado el precio del consumidor y por tanto las expectativas, de acuerdo, no son favorables. Además, fijaos en velas de un día, que es lo que teníamos al inicio. Este banderín, de acuerdo, también es el que estaba formando y podríamos ver lo que es una debilidad para intentar apoyarse en torno a los 8.950 puntos, que es justo donde rompió este vértice, ¿vale? Y donde empezó a iniciar lo que es esa tendencia de corto y de medio plazo alcista. Fijaos el movimiento del IBEX 35. Estamos en niveles actuales, ¿vale? En niveles de finales de, a mediados de noviembre. Es decir, todas las caídas de las dos últimas semanas de noviembre y también de diciembre ya han sido alcanzadas, ya han sido soportadas, pero el IBEX 35 continúa en este famoso canal que estáis viendo dibujados, un canal bajista que se inició a mediados del 2017 y que ya llevamos casi 2 años de consolidación. El movimiento del IBEX 35, un movimiento de acuerdo lateral, que siempre nos deja, ¿no?, oportunidades para trabajar con el RSI, y a día de hoy, tras ver esta oportunidad alcista, buscaríamos una oportunidad en los 9.140, bueno, prácticamente aquí en el soporte, 9.134, 9.140, para posicionarnos bajistas, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda del IBEX? Perfecto. Pues estamos viendo cómo la economía europea, ¿de acuerdo?, se está teniendo un efecto, ¿vale?, siguiendo la estela del mercado americano, pero ¿cuál es la expectativa de la renta fija europea, del Bund? Lo tenemos aquí. Está en la renta fija a 10 años en Alemania, en Europa, que es la renta fija referente, ¿de acuerdo?, para las distintas posiciones. Fijaos abajo, ya el ADX nos está dando una distinta convergencia, ¿no? Está teniendo, es decir, estamos viendo acumulación de posiciones en la renta fija. Aquí lo veis, donde tengo aquí el puntero, aquí abajo a la derecha. Y fijaos en el MACD, justo en la parte superior, cómo, de acuerdo, se encuentra ya la zona neutral, y es decir, todas esas subidas, ya estamos viendo distinto freno a esas subidas para encontrarnos en una zona mixta, ¿vale?
ampliando y teniendo zoom, esta ruptura de este famoso banderín que nos dio una grandísima oportunidad. Este movimiento lateral nos daba, de acuerdo, esa sintonía del mercado y este gran gap que está, como veis, ¿no?, pendiente de cubrir, el mismo movimiento que el IBEX, ¿de acuerdo?, que hemos analizado anteriormente, podríamos buscar lo que es continuación con la tendencia, pero asumiendo desde luego mayor riesgo en la renta fija. Es decir, nos está indicando que la renta fija no está teniendo lo que son expectativas de oportunidades porque está consolidando las subidas tras perforar este nivel, esta zona de resistencia. Pasemos ahora al mercado americano, ¿vale? Antes, por supuesto, el CAC parisino, fijaos con esta tendencia alcista, que lo quería comentar con vosotros, apoyándose en los distintos niveles, vértices, ¿vale? Fijaos el CAC parisino, cómo está aumentando lo que son las expectativas alcistas y aquí sí que nos está dando una fortaleza del mercado. Fijaos el movimiento que ha tenido casi desde los máximos, alcanzando ya casi el 75% de las caídas, ¿vale? En el corto plazo, este nivel, esta zona de control de estabilización nos dio unas pequeñas correcciones para apuntarnos de nuevo a subirnos al tren y tener expectativas alcistas. Aquí en el CAC sí que me aventuraría a posicionarme alcista tras el movimiento de esta última semana, de estos 3 días y de la semana anterior, que nos dio, de acuerdo, una pequeña corrección y una oportunidad de compra. Este mismo análisis nos sirve, fijaos para quién. Comentábamos la semana pasada, nos encontrábamos en una zona en la que era crucial para el Eurostoxx, no sabíamos si era una posición bajista, una posición alcista y por tanto continuación de la tendencia, ya que era una zona, ¿no?, que nos encontrábamos en el apoyo de la línea de tendencia y fijaos en el corto plazo, voy a quitarlo, ha abierto un gran gap bajista y por tanto podríamos buscar perfectamente lo que es esta zona para tapar el gap. El mismo movimiento que en el CAC, ¿vale?, nos da el Eurostoxx para buscar una posición alcista, ¿vale?, y aumentar las expectativas. De hecho, dos estrategias serían bastante oportunas en el CAC. Una para intentar tapar el gap y la segunda, ¿vale?, entrando a los mismos niveles, precio objetivo, intentar tocar la línea de resistencia, ¿vale?, la línea de tendencia. No sabemos el precio, podría hacer este movimiento, lo que es el mercado, pero con esta expectativa, es decir, intentar buscar un mayor volumen a la exposición alcista, ¿vale? La oportunidad del día en Europa, os la dejo ahora, es la que tenéis ahora mismo en pantallas, este gran gap bajista, vamos a ver los puntos, desde el cierre hasta la apertura, nada más y nada menos que 85 puntos bajistas en el Eurostoxx, obviamente producido por el Rollo. Por tanto, oportunidad, de acuerdo, de tapar el gap con dos estrategias, ¿vale? ¿Alguna duda, comentario del mercado europeo antes de pasar al americano? Vale, fantástico. Ahora os quiero comentar, de acuerdo, cómo estamos en Estados Unidos. ¿Por qué? Tenemos aquí en pantallas lo que es el VIX, el índice del miedo, volatilidad americano, en el que ese triángulo simétrico ya observábamos, ¿no?, que nos daban nuevos impulsos en la economía, de acuerdo, en la economía europea y americana, y observábamos que en la media histórica del VIX, en torno a los 15,50, 15 aproximadamente, estaba intentando aproximarse y sobre todo, tras las perforaciones que hemos visto y sobre todo con fortaleza, lo veis aquí, el mercado del SP, que es el que voy a comparar, fijaos el movimiento que está teniendo. Importante, las velas azules, estas que estoy aquí marcando, ¿vale?, es el SP500 y las velas rojas y verdes es el VIX. ¿Qué os quiero indicar, comentar? El movimiento, de acuerdo, de distintos movimientos laterales, fijaos el movimiento lateral del VIX, en el que el mercado del SP fue realmente alcista. Obviamente se produjo el famoso descalabro del mes de febrero, fijaos todo lo que corrigió.
¿vale? Y lo mismo está producido de acuerdo a los mercados en los últimos trimestres del 2018. El VIX superó, llegando incluso a los niveles de 26, que lo veis aquí arriba a la derecha, y tras alcanzar y perforar lo que son los niveles, observamos la gran fortaleza que está teniendo el SP500, el mercado americano. Hemos comentado al inicio el debilitamiento, ¿no?, de la economía europea y el fortalecimiento de la economía anglosajona, en este caso americana. Principalmente nos está dando señales de qué? Nos está dando señales de continuación con la tendencia, que ahora vamos a pasar al gráfico del SP, porque el VIX, ¿de acuerdo? Observamos cómo perfora los niveles de la media histórica y además nos encontramos en niveles de 14,45, niveles que estábamos en las zonas intermedias cuando hubo esa famosa tendencia alcista, ¿de acuerdo? Del 2018, de inicio del 2018, y por tanto el movimiento está exactamente similar. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al SP viendo el gráfico. Este es el que tenemos aquí en pantallas. Comentábamos la zona de resistencia la semana pasada, que era esta zona línea roja, los 2.821, una zona bastante clara para abrir esos profits, y comentábamos la semana pasada que nos encontrábamos en una disyuntiva del mercado, viendo lo que es las posiciones. Fijaos que coincide con el 78,6 de Fibonacci, desde los máximos históricos hasta donde empezó esa tendencia alcista. Y también daros cuenta de que los niveles actuales, tras perforar, alcanzar, no ha perdido lo que es el mínimo anterior, que nos encontrábamos en torno a este nivel, y continuamos con la tendencia alcista. Es decir, tras cuatro toques consecutivos, tras cuatro toques en la zona de resistencia, podríamos buscar un quinto toque, que es lo más probable. Voy a ponerlo distinto para que lo podáis ver. Es un quinto toque en la zona de resistencia para intentar buscar el qué, la ruptura. ¿Podríamos ver una corrección? Por supuesto, que es lo que vimos anteriormente. De hecho, en el mercado, pues mercado volátil, con esas decisiones geopolíticas, podríamos ver un acontecimiento, ¿no?, de distintas correcciones, pero las expectativas son de continuación de la tendencia. Podríamos ver la oportunidad de, tras perforarlo, sin lugar a dudas, si lo perfora, nos iríamos a buscar los máximos históricos. Solamente este tramo, ¿vale?, de aproximadamente 125 puntos, si no me salen mal las cuentas, es para intentar alcanzar los máximos históricos, a solamente 125. Fijaos que venimos de los niveles de 2.312 puntos. Nos encontramos ahora en 2.794 puntos. La subida ha sido realmente muy vertical y, desde luego, en el SP500 debería lo que es suavizarse en el mercado americano un movimiento lateral antes de nuevas subidas. Repito, a pesar de ello, el mercado está fuerte en Estados Unidos, como estamos observando, está teniendo un movimiento realmente alcista, como estáis viendo, y podríamos continuar con la tendencia para alcanzar los 2.821 y, en una segunda instancia, alcanzar los máximos históricos. ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda, por favor, del mercado americano antes de pasar al Nasdaq? Comentarme posiciones que tengáis en Estados Unidos. Vale, me indicáis que estáis posicionados alcistas. Vale, luego Dolores analizamos la compañía que más he indicado. Venga, perfecto. Pues en relación al mercado, también en Russell 2000, que es el que tenemos en pantallas, y el Nasdaq, es exactamente el mismo movimiento. Se produjo una pequeña corrección, debilidad de 4 o 5 sesiones. El pánico se produjo también en los mercados. No hay que tener ningún miedo. Una pequeña corrección es bueno, ¿no?, pues para, de nuevo, sanear lo que son las posiciones y tener expectativas alcistas, ¿vale? Aparte de ello, de acuerdo, continuamos con la tendencia alcista en todos los índices, como estáis observando, en el Dow Jones ahora, fijaos aquí, el Nasdaq se ha anticipado lo que es a la tendencia y ya ha perforado lo que es la zona de resistencia anterior, que es justo lo que en el S&P todavía le falta camino, pero los 4 principales benchmarks americanos estamos alcistas, ¿vale? Pues vamos a pasar
con ese mensaje de la Fed, ¿no? Que nos dio lo que es esa sintonía de expectativas al alza de lo que es el dólar, como en el corto plazo, fijaos el gran movimiento lateral, estamos en velas de un día, de un día. Movimiento lateral bastante pronunciado, bastante acusado de, llevamos 10 meses aproximadamente con él, y tenemos las distintas zonas de resistencia muy bien delimitadas, las zonas de soporte, y nos dio la señal pasada una falsa ruptura a la baja, debilidad del euro con las declaraciones de Mario Draghi, y vemos cómo poco a poco se está recuperando por debilidad del dólar, ¿vale? ¿Podríamos continuar con la tendencia? Sí, pero desde luego con los datos macro, las situaciones geopolíticas, desde luego no considero que sea una buena oportunidad posicionarse en el euro dólar, ni corto ni largo, desde luego. En relación al cable, lo hemos analizado también anteriormente, aquí lo tenemos, la libra, ¿no?, frente al dólar americano, con esa decisión del Brexit, semana del Brexit, con ese aplazamiento formal que se para formal del plazo, ¿no?, del Tratado de Lisboa para salir de la Unión Europea. Veremos cómo afecta lo que es a las distintas mercados, pero sin lugar a dudas, el euro con el mensaje, ¿de acuerdo?, de la semana pasada de Mario Draghi, la semana del Brexit con la libra, y por supuesto veremos si Jerome Powell ya nos dio, ¿no?, anticipándose al mercado, que iba a subir los tipos de interés, pero de una manera más pausada, más suavizada. Estamos viendo, de acuerdo, que en los pares de divisas en las economías estamos viendo contracción y, por tanto, proteccionismo, ¿vale? En el mercado de materias primas analizábamos el recorte de producción aquí americano, y seguimos con la famosa estrategia de 3 impulsos. Ya ha roto lo que es o está prácticamente rompiendo la zona de resistencia. Nos da una señal bastante fuerte, una posición alcista. Yo, como veis aquí, ya estoy posicionado alcista, ¿vale? Y observamos lo que es ese movimiento de expectativas, ¿vale?, que continúa con la tendencia. En el calendario lo hemos visto, aquí lo tenemos, los stocks de petróleo, se espera, ¿vale? Tenéis aquí el informe semanal, ¿vale?, que se publican todos los miércoles, en el que el valor anterior, ¿vale?, de la producción en torno estaba a 7 millones de barriles, y actualmente el valor de previsión se encuentra a 2,8, es decir, bastante inferior, es una caída de un 60-70%. Por tanto, ¿cómo afectaría positivamente al encarecimiento del crudo? Y el precio del barril subiría, ¿vale? Esa es la tendencia, una de las grandes oportunidades, sin lugar a dudas. Yo particularmente sigo, como podéis observar, con esa estrategia. Ya tengo parte del recorrido ganado y veremos, de acuerdo, cómo acontece. En el Brent, ¿vale?, en el petróleo europeo, tenemos un movimiento parecido, pero no llega a consolidarse esa ruptura, un movimiento lateral, pero sí que las expectativas son totalmente alcistas. Recordar, la semana pasada, activos refugios, analizábamos el oro con esa caída de más del 2,20% en un día. ¿Cómo nos encontramos esta semana en el oro? Fijaos, corrige el oro, perfora los niveles de esta línea de tendencia. Este es el 220 que os acabo de comenzar. Hace un distinto suelo para no perforar los 1275 y continúa con su tendencia alcista. Es decir, estamos viendo a nivel global, macroeconómico, ¿de acuerdo?, cómo tanto las economías como los países están intentando protegerse ¿de qué? De los datos coyunturales y situaciones geopolíticas, tanto de Asia, Europa y Estados Unidos. Vemos cómo el oro sigue apreciándose, sigue aumentando, y ahora sí que es una muy buena oportunidad del oro para buscar lo que es el apoyo a la línea de tendencia. Este movimiento, ¿de acuerdo?, también nos está indicando posiblemente cómo la Reserva Federal aumenta lo que es el peso, ¿no?, de lingotes de oro en Estados Unidos, al igual que los países. Hemos visto cómo Rusia también está aumentando sus reservas de oro, China desde luego, y también países asiáticos, ¿de acuerdo?, como Singapur, Japón y Corea del Sur. Todos los países están comprando oro, sin lugar a dudas, viendo lo que es para diversificar y sobre todo para tener el famoso activo refugio, ¿vale? Lo dejo aquí, una de las grandes oportunidades. Fijaos en cambio la plata, el movimiento tras esta línea de tendencia bajista
pues vimos la corrección también de la semana pasada, pero las expectativas no son nada buenas, ¿vale? ¿Os acordáis la semana pasada con el famoso coffee, el café, estos triángulos, ¿no? De más a menos, triángulos descendentes, en los que había perforado, ¿no? la línea de soporte en torno a los niveles de 98, 99 y que nos daba una grandísima oportunidad bajista. Ha perforado, continuamos debilitando lo que es el café y fijaos del movimiento que veníamos y en velas semanales, que es lo que tenéis ahora en pantallas, vemos esta línea de soporte azul como ha sido perforada, ¿vale? Perfecto. Pues abro lo que es el periodo de consultorio, por favor, ¿vale? Para que, obviamente, de acuerdo, me podáis comentar, dudas, algún gráfico que queráis. Sí, Jorge, el gap del Eurostoxx es del rolo. Vale, me comentaba antes Dolors. Vamos a ver. Vale, una de las empresas, aquí, una de las empresas que yo particularmente tengo foco, predilección, que es NIO, una empresa que se dedica a la fabricación de coches, de vehículos eléctricos, y que fijaos el movimiento que está teniendo en el corto plazo. Es una empresa recientemente salida al mercado, como veis aquí no hay más historial, salió en torno a septiembre del 2018 y observamos esta zona de resistencia, que es una zona de precio objetivo, ¿vale? Que los seminarios privados, ¿vale? Realizaba, ¿vale? Y que tras alcanzar este famoso islote, la debilidad de NIOS sigue vigente, ¿vale? Aparte de todo ello, veremos cómo intenta alcanzar lo que es el precio objetivo en torno a estos niveles para Dolors intentar comprar en torno a los 5,80 aproximadamente, ¿vale? ¿Alguna duda? Vale, Domenech me pregunta que, Alejandro, que qué es mejor, con lo que has analizado, comentado, posicionar largos alcistas en el oro o en el petróleo. Sin lugar a dudas, considero que la gran oportunidad se encuentra en el petróleo, en el West Texas, para posicionarse alcista. Vale. Dolor, sí, los 5,81, de acuerdo, nuevas entradas y para aumentar posición en el valor, ¿vale? ¿Os acordáis al inicio que hemos abierto una posición en el DAX intentando buscar ese toque, ¿no? La zona de resistencia. Vamos a ver si se ha cumplido. Bueno, efectivamente, lo veis aquí. A ver, en el historial de hoy, aquí lo tenemos. Efectivamente, una posición alcista, 15 euritos, prácticamente en nada, muy poco tiempo. Abrimos una posición alcista para buscar lo que era la zona de resistencia y fijaos cómo estamos viendo contracción. Está teniendo bastante fortaleza, lo que es el DAX alemán. Fijaos en velas de un día el movimiento, perdón, en velas de una hora, aquí lo veis, ¿vale? Estábamos analizando este movimiento lateral y en caso de perforarlo podríamos ver una corrección, que es justo, fijaos el movimiento que estaba ¿no? Pues analizando al inicio y para buscar esa ruptura. Esta es la ruptura que buscaríamos en el DAX para posiciones alcistas. Sin lugar a dudas, es una gran oportunidad, de acuerdo, cualquier corrección, ¿vale? ¿Alguna duda más? Vale, mercado americano, Diego, me lo preguntas. Yo particularmente consideraría aguantar esas posiciones y no tener ningún miedo lo que es a seguir con esa tendencia alcista. Sí que es verdad que lo vigilaría más a menudo, pero continuación con la tendencia. Vale. Pues ya para colofón, ¿vale? Del mercado, del morning, ¿vale? Bastante variado, como habéis podido ver, os ha apoyado mucho, ¿no? Los distintos análisis y visiones. Recordar que es la semana del Brexit con el famoso Tratado de Lisboa a los países miembros de la Unión Europea, en los que posiblemente se pida ese aplazamiento formal.
no perdáis el horizonte, que semana tras semana lo comento, a veces considero, ¿no?, que es bastante importante que lo sigáis, que lo veáis, pero realmente lo es. En Europa es la debilidad que está mostrando, sobre todo Alemania, y en Estados Unidos el fortalecimiento. No perdáis estos escenarios, porque ahora mismo las oportunidades están en Estados Unidos y no aquí en Europa. Y las oportunidades, por ejemplo, del petróleo que nos está brindando son oportunidades para aprovechar, tanto a corto, medio y sobre todo más a largo plazo, ¿vale? Pues sin más dilaciones, de acuerdo, ha sido un verdadero placer, ¿vale? Nos vemos de nuevo la semana que viene y como siempre, desearos a todos muy buena semana. Un saludo.